Aspro es una compañía que está en el mercado de GNC hace más de 3 décadas. Entendemos como fundamental el trabajo codo a codo con nuestros clientes. Es por eso que tenemos un grupo especializado de técnicos que trabajan en campo, ya sea donde tenemos un equipo funcionando en una estación de servicio o en el campo petrolero, para lograr rédito para el cliente, que a su vez el trabajo sea seguro y tenga un impacto positivo ambientalmente. En Aspro tenemos una conciencia de triple impacto. Entendemos que tenemos que tener un negocio rentable, pero con una mirada social y con el cuidado del medio ambiente. Por eso es que buscamos desarrollar productos y servicios que tengan esta mirada, ¿no? Una mirada no solo en lo económico, sino en lo social y en el medio ambiente. El ahorro energético forma parte de nuestras agendas y entendemos que cambios y las acciones de ahorro energético no solo pasan por las afueras de la compañía, sino que tenemos que empezar por casa. Desde hace un tiempo a esta parte estamos trabajando en la sensibilización de nuestra gente y sus familias en el cuidado del medio ambiente. Por eso es que creamos áreas comunes, áreas de espacios verdes, trabajando con material reciclado de nuestra planta, alimentando estos espacios comunes con energía solar, utilizando el agua de lluvia para riego y también para procesos productivos, eliminando elementos contaminantes que antes teníamos en esos procesos productivos. Entendemos que nuestra gente forma parte de todo este proceso. Es fundamental incorporar no solo a los empleados, sino también a sus entornos, a sus familias, a sus hijos. Durante todo el año trabajamos en este programa de sensibilización, tanto en aspectos de seguridad como de salud, como en impacto en el medio ambiente. En aspectos de seguridad, podemos decir y nos sentimos orgullosos que este año hemos bajado notablemente los accidentes laborales. Por otro lado, cuidamos la salud de nuestros empleados a través del programa de Energía Total, donde tratamos aspectos nutricionales, actividad física y también seguimientos y controles por exámenes médicos. También trabajamos en valores sociales con nuestros empleados, creamos campañas para hacer donaciones a merenderos. Esto lo tenemos dentro del marco de Tejiendo Lazos con la Comunidad, donde trabajamos con entidades educativas de distintos niveles, universidades, colegios, escuelas técnicas, merenderos y escuelas y entidades donde nuclean a personas que tienen alguna dificultad. Entonces, con nuestros materiales ellos los trabajan y pueden sentirse productivos. También creemos en el desarrollo de nuestra gente. Por eso nos pusimos como objetivo este año tener al menos 20 horas de capacitación por persona en aspectos ambientales, de seguridad del trabajo, de salud, de idiomas y además en la transparencia de cómo hacemos las cosas. Enfocamos también en el trabajo de las 3 R's, en la regla de las 3 R's, donde trabajamos con nuestra gente en reducir el consumo de recursos naturales, no solo en el reciclado de aquellos residuos que ya generamos, tanto en el reciclado de papel, madera, como compost para nuestra huerta y espacios comunes, y a su vez la reutilización de materiales que ya no usamos en planta o que no usamos en nuestras casas. Creamos campañas de donación para las comunidades que nos rodean. Este año comenzamos el trabajo de crear un bosque virtual Aspro, en el cual cada uno de nuestros empleados será el encargado de cuidar un árbol. Los árboles en el proceso de crecimiento absorben CO2 y generan oxígeno. El oxígeno que puede generar un bosque de 1 hectárea equivale al reducir el CO2 que generan 2 familias de 4 personas aproximadamente. Entendemos que cuidar los árboles, tanto nosotros como Aspro, como nuestros empleados y sus familias, generan una mitigación de la huella de carbono que nosotros mismos generamos. Las principales compañías de vehículos pesados están trabajando en introducir estos vehículos en el mercado nacional, dado que tenemos una infraestructura y estaciones de servicios que pueden alimentar de gas natural a todos estos vehículos. La importancia de esto es porque el 20% de las emisiones están generadas por
el transporte ya sea de personas o de materia prima. Entonces, buscar este cambio energético es fundamental en este punto. En el equipo Aspro somos 270 empleados, cada uno con su individualidad aporta la energía que necesitamos para enfrentarnos a los desafíos diarios. Nuestra actividad abarca prácticamente toda la cadena de valor. Comenzamos con la fabricación de componentes que terminan formando parte de nuestros equipos y la atención al cliente final a través de nuestro servicio de postventa. El triple impacto forma parte de nuestra identidad y de nuestros objetivos y de la forma en que nosotros hacemos las cosas. Dicho esto, tenemos que decir que este proceso de triple impacto es una mejora continua. Constantemente tenemos nuevos desafíos. Tenemos que trabajar fuertemente en lo que es diversidad, género, pero estamos convencidos que las empresas que logren balancear o reconciliar los intereses económicos con las necesidades de las partes interesadas, y en este punto estamos hablando de empleados, clientes, proveedores, de la comunidad, con el impacto en el medio ambiente, son aquellas que tendrán éxito a largo plazo.